Hola, hola, hola amigos, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo encuentro de Raíces de Sefarad, sexta temporada que estamos en formato virtual, en línea, en vivo. Tenemos más años como Raíces de Sefarad, pero los contamos a partir de lo que fue aquel comienzo de hacerlo en línea en el año 2020, que la pandemia que nos empujó a esto y que ahora estamos contentísimos de seguir haciéndolo porque nos pone en contacto con todo el mundo. Voy a saludar a Lili. ¿Cómo estás, Lili, en el otro estudio? Hola Marcelo, hola a todos. Siempre es un gran placer estar aquí cada semana. Siempre estamos muy entusiasmados con los temas que vamos a presentar y cada semana decimos uno es mejor que otro, todos maravillosos. Ahora, vos te das cuenta, vamos a estar hablando de Tumbuctú. ¿A quién se... Y para hoy tenemos los sefaradíes de Tumbuctú. Esto será con nuestro invitado José Ignacio Carmona Sánchez, que es escritor especializado en simbología, masonería y filosofía de la historia. Es miembro honorario de la Asociación Sefarad América y de la Asociación Sefarad Una Puerta Abierta a la Convivencia. Es responsable de cultura y eventos en ambas asociaciones. Es presidente de Tarbut Sefarad en Polán, Toledo, funcionario y colaborador freelance en medios audiovisuales y escritos. Ha recibido la medalla de las 4 sinagogas otorgada por el Consejo Sefaradí de Jerusalén. Tiene 9 libros publicados y más de 100 artículos y conferencias en diferentes países del mundo. Así que le damos la bienvenida a José Ignacio. Hola, qué placer tenerte aquí. Bueno, pues sí, hemos pasado de Toledo y la casa de Felipa a Ah, este mundo virtual, ¿verdad? Qué buena Claro, los experiencia que nos aquella. siguen por internet ya deben saber de lo que estamos hablando, ¿no? Pues sí, de una vivienda además judía en origen, que muy pocos privilegiados, como fue vuestro caso, porque es una vivienda particular en la judería, pudisteis visitar, respirar y vamos, es un placer para todos los que nos gusta el legado Sí, sefardí. fue una sí, entrañable experiencia, la verdad que esto es sí. porque hace cosa de un mes estuvimos en Toledo con Iñaki, con José Ignacio, y pudimos conocer un subsuelo, vamos a decir, que eran viviendas de la judería muy, muy impactantes. Después vamos a preparar algo sobre ese tema también. Iñaki, Tumbuctú? Ahora te vamos a Tumbuctú. dejar para que nos cuentes, porque la verdad es que nos intriga mucho. Siempre tratamos de traer temas nuevos, temas más raros, y este creo que se nos fue la mano con lo de raro y distinto. Bueno, yo si queréis empiezo porque hay que puntualizar muchas cosas, porque para empezar, los sefaradíes de Tubuctú no solamente eran sefardíes, entonces hay que retrotraernos mucho a saber qué pasaba en ese norte de África, en ese Magreb, en esa curva del Níger, por qué había tanta presencia judía, el porqué de la historia que me contó mi buen amigo, que es el que más sabe de esto, que es Ismael Diadie, que es el responsable de este fondo CATI, que es un fondo bibliográfico muy importante que se conservó durante siglos y luego hablaremos, terminaremos hablando de él. Pero claro, es que hay que saber por qué, de alguna manera, estamos... no va a sorprender, entonces tienes que retrotraerte mucho a esa presencia. Te dejamos con la gente, te escuchamos con atención. Fíjate que arriba tuyo está el relojito Sí, que me pediste, ahí está. muy Tienes bien. hasta que cumple una hora, es todo tuyo. Muy bien, muy bien. Pues bueno, yo puestos a sorprender, nos vamos a sorprender con muchas cosas. Creo que para empezar, hay Guillermo Dover, que es un del siglo XIII, y él habla de una teoría que es la teoría de la asimilación, porque es que es lo que tenemos que acometer en el contexto para entender, ir de lo general a lo particular. Eh, si no, no vamos a entender nada. Perdonadme que me vaya muy atrás. Eh, Mira, la ciencia siempre empezó todo el tema científico en los templos de Oriente.
Y de alguna manera, también, hombre, con unas influencias mágico-religiosas, todo lo que quieras, pero las expediciones de Pensilvania y de algunas universidades ya hablaban de un conocimiento del grado de inclinación en fin, de la pirámide, de la cuadratura del círculo, es decir, no, tenían un conocimiento precientífico avanzado. ¿Qué ocurre? Que la primera laiciación, es decir, que cuando se seculariza de alguna manera ese conocimiento es con los liceos y las academias griegas, desaparecido Alejandro, sus herederos lo que van a hacer para darse prestigio, como a los reyes de taifas en España, ¿no? En esa España peninsular, lo que van a hacer es la cultura del mecenazgo, y ahí va a aparecer una figura muy importante que es Ptolomeo I, que funda el museo y la biblioteca de Alejandría. Este es el primer ensayo de... Porque sí, era un sacerdote, pero cumplía, el responsable, pero cumplía meras tareas administrativas. Y este sacerdote, ahí trabajan en grupo, 40, 50 sabios de la época, y de alguna manera son precursores de entender todo lo que va a venir después. Pero ¿qué es lo que va a venir después? Paralelo a esto, va a ocurrir que cuando cae el mundo clásico, con el edicto de Justiniano se van a ir los filósofos griegos, se van a ir al Valle de Arán, van a estar protegidos bajo el imperio sasánida, y cuando los árabes van avanzando, incluso llegan en el 1200 a India, ahí se produce un compos, un sincretismo ¿de qué? Del sabeísmo, de la ciencia y la astronomía, de la filosofía alejandrina. Incluso los filósofos, claro, ellos no eran gente del libro, con lo cual no pueden ser protegidos por el Islam, con esa figura del dhimmi que tiene el Islam, y se tienen que convertir, y ellos ven su referente en la profetología sí, que era una especie de cofradía. Dentro de esa cofradía va a compilar todo ese saber del mundo clásico, de la tradición siriaca, del mundo hindú, de la tradición persa, saberes científicos, en fin, una compilación del saber que lo va a hacer una cofradía que se llama los Hermanos de la Pureza. Esto es muy importante, llegar hasta este punto. Con todo ese saber, cuando hablamos de árabe no hablamos de una civilización, hablamos de un idioma en común que hablaban persas, turcos, judíos, y nos vamos a ir acercando a la península. Con la llegada de los árabes a la península vamos a entender que se produce, por ejemplo, en el siglo X, un gran esplendor en la península, por ejemplo en Córdoba, y en Córdoba vamos a encontrar pues a figuras, pues a ver, desde el siglo IX ya teníamos a grandes academias talmúdicas, en conexión con Sura y Ponberita y con Palestina también, comparada en Cairán, que era bueno, el gran referente de las escuelas talmúdicas del norte de África, y había dos calas, eran dos reuniones de sabios al año. Es decir, había ya, porque quería corregir todo esto para dar a entender de que no estaban por separadas las comunidades, había un sincretismo muy importante y una movilidad, que es a donde quiero llegar. Entonces, por ejemplo, tenemos que hasta el siglo X hay un fenómeno que en la diáspora a los sabios, a los gaones de Sura y Ponberita, les tienen que preguntar más o menos cuestiones que tienen que ver con desde la diáspora, ¿no? Para mantener una uniformidad dentro del mundo judío. Son las famosas respuestas o tesabot o responsas. Es un género literario que con la península se empieza a archivar a partir del siglo X. No es que no existiera antes, en el siglo IX ya nos consta que había grandes academias talmúdicas en esa Córdoba. Todo esto es importante porque aparece una figura como Moshe Hanok, que es el gran sabio de aquella época,
que siempre se nos va a contar también de una manera legendaria. Abderramán III, el almirante de él, dicen que apresa a 4 grandes sabios, que cada uno funda una de las grandes academias talmúdicas en las geografías más dispares, y uno de ellos llega como esclavo, que es este Hanok, bueno, por hablar de un modo legendario de la fundación y de la conexión con el origen en Babilonia. Claro, además de esa conexión con lo que son las academias talmúdicas, va a salir la exégesis, Ben Saruk, Ben Labrat, el famoso diccionario Moveret. Es decir, en el siglo X, por contagio con este ambiente intelectual, los judíos españoles van a salir de su nicho, digamos, de religioso, se van a preocupar por las ciencias, se van a preocupar por lo que es esta cultura, y de alguna manera pues van a descollar lo que son grandes figuras dentro de la ciencia, de la astronomía, de la medicina, también de la mística judía, de la poesía, que siempre hay que decir que en periodo de crisis quienes han mantenido la identidad judía han sido los místicos y los poetas. El problema es que desde el siglo XII van a bajar los pietistas del centro Europa a tirar de las orejitas a nuestros místicos, que también por ese contagio con la cultura árabe eran un poco humanistas, es decir, explotaban todas las posibilidades del espíritu y del raciocinio, y claro, tuvieron que venir de alguna manera desde Aser y su hijo vienen a Toledo, a ese gran Toledo que está despuntando, y allí de alguna manera también van bueno, estos eran discípulos de Lefebvre de Worms, de Meyer de Rotterdam. La cábala, lo que conocemos como cábala, lo más probable, que se la adjudica el Foar a Moser de León, se habla de que era una cofradía que además trabajaba a medianoche, con esa famosa clepsidra que se construye al lado del Tajo con esos movimientos lunares, que pensaban que era el típico mito de los judíos, y no lo es. Y cuando venía la medianoche y marcaba ese artefacto, la medianoche, pues esto, Jicatilla, entre ellos, Abulafia, son los que se dice que son los autores de la Cábala. Como igual de estos místicos que trabajaban codo a codo con los árabes, tenemos la mística árabe, que es Ibn Arabi y Al-Musara de Córdoba. Y estos van a hacer algo muy importante, van a crear, a través de otro discípulo suyo de Sevilla, van a influir y van a crear en el otro lado, estamos hablando ya de Marruecos, van a crear los adilíes, la escuela de los adilíes, que es una cofradía religiosa. Es decir, nada está aislado. Había una conexión muy profunda entre los dos lados del norte de África, o sea, el norte de África con la península, y una gran influencia en ambas partes. Ya no voy a hablar del Valle del Ebro, que también desde Zaragoza hubo, en fin, bastante profusión intelectual y científica, pero no vamos a centrar en esa zona, porque vamos a comprender mucho de cosas que van a ir saliendo en mi charla. Entre ellas, a ver, igual que Abderramán funda, cuando viene de Bagdad y es expulsado, funda lo que es el Califato de Córdoba, los idrisis, que son descendientes de Fátima, con lo cual se legitiman como la hija de Mahoma, son Idris. El hijo del primer Idris es el que va a fundar el primer reino independiente de Marruecos. El padre, el califa que hace famoso las 1001 noches, le va a envenenar. O sea, y los dos se van a llevar muy bien. O sea, el Califato de Córdoba va a tener un reino, una especie de reino protegido, que es en el Valle del Necor, en el Rif, con mucha presencia y mucho contacto entre las dos partes. Cuando Córdoba vive épocas convulsas, 8.000 cordobeses, judíos, no judíos, van a ir al otro lado. Por ejemplo, a Fez, por eso tiene tantas características andalusíes.
Por ejemplo, también más adelante, Felipe III, cuando va a expulsar a los moriscos, el problema de los moriscos, prácticamente Tetuán es una ciudad casi Andalucía española, incluso con teatros españoles, con esa hidalguía, ¿no?, de llevar espada, esas costumbres españolas. Y bueno, algunos de ellos, Alí Gutiérrez, con ese apellido, Alí Gutiérrez, aparte muchos hacen piratas, va a ser el que va a echar mano el sultán de él y de una tropa morisca de origen español para conquistar ese reino africano de Tombuctú. Es decir, la presencia es continua y el trasvase de gentes, tanto de origen judío o no judío, es continuo entre las dos orillas. No solamente eso, hay que hacer una gran distinción, que esta es la clave entre sefardíes y no sefardíes, que son los tosabim, que son los judíos autóctonos desde milenios en territorio del Magreb, del corazón de África, esto es desde antes, antiquísimo, y estas comunidades prácticamente van a vivir en poco contacto con los megorasim, que son los descendientes, son los sefardíes que pasan al otro lado. Los anteriores, pues estarían allí prácticamente desde las expediciones fenicias, también vienen de Oriente entre el siglo VII, siglo X, formando parte de las expediciones árabes o del avance del mundo árabe, las conquistas árabes, pero de España, sobre todo en épocas como la expulsión de los visigodos, se pasan mucho al otro lado, muchos judíos de origen español. También, sobre todo, en épocas como los pogrom famosos o desde luego, en época de la expulsión 1492 en adelante. Entonces hay un trasvase, aparte, por cierto, cosas que sé que os va a gustar mucho, Liliana y Marcelo y a todos nuestros oyentes. Hay que decir que muchas de las tribus bereberes eran tribus judaifaras o judaifantes. Y se habla de una tremenda antigüedad, incluso de aquellos egipcios, porque había una tribu que eran los ceretes, que se dice que ya formaban parte de aquellas expediciones que no lograron pasar del Mar Rojo, y estos bereberes ceretes, que era una especie de confluencia de tribus judaifadas, entre ellos hay un episodio, en 643 nace se llama Alcaina, que es una reina muy misteriosa judía, que es la reina, ¿no? Alcaina, ya sabéis, Alcaina viene de Cohen, pero Alcaina es la reina profetisa, porque hacía sus profecías en un lugar sagrado judío. Es decir, que la presencia judía se mezcla entre estos tosabim, megorasim, los descendientes de sefardíes, sí hay que decir que más adelante, avanzado el tiempo, van a acabar yéndose a Algeria, se van a acabar yendo también a Portugal y sus colonias, y conservando el habla española, por supuesto, castellano, también se van a ir sobre todo a Brasil y la Argentina. Hay muchos descendientes que estuvieron en esta zona. Se habla de cementerios característicos, como en lo más profundo de Marruecos, como Ufrán, que conserva una especie de lo que se llama como cavernas o, a ver, ¿cómo podría decir? Que son como mearas, que son características. Voy a contar una anécdota personal. Yo viví extramuros de Toledo, apareció lo que era el famoso cementerio judío, el Cerro de la Horca, y con un texto que se llama Adnés y Carón, la piedra del recuerdo. Y el tipo de enterramiento es característico de todos los lados, no solamente, incluso en otras zonas también se han encontrado, siguiendo lo que dice la Biblia y el Talmud, que son como especies de cuevas de lufillos, más o menos. Bueno, como vemos, la procedencia es dispar, la presencia es absoluta en toda la zona, incluso en la curva en Níger, y esto es lo que nos interesa porque Benjamín de Tudela
nos va a hablar de algo muy importante, que las comunidades de la curva del Níger, que es donde se ubica más o menos el reino de Tombuctú, ya tenía contacto con la comunidad falasa de los judíos etíopes. También esto es muy importante. Y es una zona, además, de mucho comercio. De tanto comercio como que, sobre todo hacia el norte, lo regentaban los judíos o eran protagonistas. Pero desde la zona del norte hacia abajo, los italianos, los mercaderes italianos, el Papa les va a tener que reprender más de una vez porque tenían muy buenos lazos con estos judíos y estos mercaderes musulmanes. Incluso a veces cuando guerreaban se ponían de parte de sus intereses. Nada nuevo bajo el sol, el dinero manda. Aquí hay un episodio que voy a contar que es muy, muy interesante. Bueno, esto, como estamos viendo, Los judíos de Tombuctú, es autor mi amigo Ismael Didier, del que luego hablaremos, que es el... Y aquí tenemos a Benjamín de Tudela, efectivamente, los viajes de Benjamín de Tudela. Siguiendo, voy a contar otra anécdota que creo que le va a gustar mucho a la gente, que es que esas rutas que existían ya con el norte de Europa, con Europa, que iban hasta el corazón prácticamente, la curva del Níger, pues desde la sal, las especias, el marfil, los esclavos, el cobre, la sal, y después se traía otra cosa. Pero ¿qué es lo que se traía fundamentalmente? Había un problema en Europa de metales. Las minas habían bajado su producción en el siglo XIII y hasta el siglo XIV, que vuelven a resurgir las minas alemanas. Para acuñar moneda se necesitaba ¿qué? El famoso oro de Tombuctú, el famoso oro de ese reino de Tombuctú que se hizo famoso. Y aquí hay un episodio que me gustaría poner en valor, porque hay... claro, desde Europa se bajaba la plata, hasta el corazón de África, pero se traía el oro. Y aquí hay un episodio que nada nuevo bajo el sol, que es los Buonsignori, que estos son unos famosos mercaderes de Siena, que trabajaban codo a codo con el Papa, que trabajaban codo a codo también con los templarios, ojo con esto, que ya sabemos que todo el tema de los templarios surge en las famosas ferias de champán, ¿no? que es como el núcleo entre el comercio del Báltico, hacia abajo, hacia el Mediterráneo. Bueno, pues los Buonsignori, que por cierto es la única casa banquera que trabajó durante 30 años para el papado, y que los secretos de esta casa que desaparece a finales del siglo XIII todavía están en el archivo del Vaticano, y entre los secretos hay una gran operación de falsificación de moneda. Porque la moneda que se bajaba hacia África normalmente eran lingotes, pero estos empiezan a falsificar, estos Buonsignori, con plata originaria de la zona de Champaña, por eso digo la relación con los templarios y con el papado, y acuñan lo que es una moneda cuadrada, los millares de plata. Se llamaban millares de plata. Entonces, estas aleaciones eran muy pobres, en fin. Cuando se descubre esta magna falsificación, es un escándalo que se tapa, y luego, un poquito más tarde, en el propio siglo XIII, espabilan los comerciantes del norte de África, sobre todo también del Magreb, y exigen que sea en lingote, que se vuelva a bajar el lingote, y sobre todo por el fortalecimiento de una moneda, un nuevo dirham, con una mejor aleación que hizo prácticamente fue la moneda que se puso en la zona. Sí está acreditado también que hubo un reino que prácticamente tiene que ver con desde la desembocadura del Senegal, la desembocadura del Níger, desde la Sabana, es el reino de Mali. Ese es el siglo XIII. Desde el desierto iba a la sabana, desde la desembocadura del Níger a la desembocadura del Senegal, y un reino muy poderoso, y tan poderoso, fijaros bien, tan poderoso, que sabemos de un rey que hace en 1327
como era Mansuk, no recuerdo, Mansa Musa, aunque hay algunos nombres que también le llaman de otra manera. Se sabe que este hace una balameca y se lleva una caravana de 80, 90 camellos repletos de oro. Normalmente el oro iba en polvo, ¿no? Entonces, fijaros lo que podían transportar 80 o 90 camellos con oro en polvo. 500 esclavos, cuentan las crónicas, con lingotes, que no era lo habitual, pero en esa expedición sí era lo que transportaban, que hizo depreciar el valor del oro en todo el Próximo Oriente y, en fin, claro, entonces se hizo famoso ese reino africano de Mali, sobre todo con la ciudad de Tombuctú. Todo el mundo quería ir y sobre todo también porque este episodio es reflejado. Bueno, decir también que en Barcelona, la ceca de Barcelona acuñaba con el oro entonces también de Tombuctú. Bueno, por retomar el tema, lo que ocurre que se hace más famoso todavía esta expedición a través conocemos la escuela de Portulanos, de los judíos mallorquíes, que lo que hacen es, Cresques va a hacer un mapa donde va a meter prácticamente todos los reinos conocidos de la época y refleja en ese corazón de África, en esa Cuba del Níger, a este mítico rey, que no es mítico, que es real, con una pepita de oro gigante, con lo cual prácticamente todos los mercaderes, comerciantes, todo, aparte ya que había un tráfico desde hacía mucho tiempo con ese reino de Tombuctú, y pues se va a mitificar, ahí lo tenemos, efectivamente, el mapa de Cresques. En fin, vamos a contar también que hay mucho más tarde, en 1800 y algo, un personaje que es de Aka. Aka está también en el corazón en el sur de Marruecos, que es Mordejai Abi Mensur, que este también es un personaje clave, que escribió una crónica. Bueno, también está León el Africano, ¿no? Y otras crónicas también. Pero este judío, que además él se ordena rabino en Tierra Santa, en Eretz Israel, y lo que hace este va a fundar en el corazón de Tombuctú lo que es la primera sinagoga. Había muchos problemas en Tombuctú porque había mucho fanatismo. Se llegó a juntar prácticamente 10 personas, que es lo que manda, obviamente, para poder hacer una vida en la sinagoga, una vida judía. Y este va a ser también un personaje clave, aparte de expediciones científicas y demás. Él compra la voluntad, ¿no? Él paga un buen precio también a los señores locales, estos señores fanáticos. De hecho, el fanatismo había llegado a tal punto por la presencia, hacia dónde habían llegado los judíos, que era prácticamente, estamos hablando, que señoreaban todo el Magreb por estas tribus bereberes, más este tránsito entre los dos lados del Mediterráneo, como hemos dicho. Y ahí vamos a encontrar también que en la zona por ejemplo, del Tet o del Tat, o en otras poblaciones, pues se pagaba 35 gramos de oro por matar a los judíos que allí vivían. Esto, por desgracia, menos mal que este hombre logra acreditar luego una vida judía en la zona. A ver, hay que decir que estos episodios aparentemente de fanatismo son mucho más tardíos. Antes, como hemos dicho, tanto el misticismo árabe, Ibn Kabirol, por ejemplo, o Ider Ra, beben tanto en el neoplatonismo, por ejemplo, como, Khartoumi, que es el que los lleva a Zaragoza, el médico, o Muslama de Madrid, o Ibn Arabi, y, en fin, todos estos místicos que influyen en la escuela en todas las faguillas de todas las cofradías del norte de Marruecos. Y como ejemplo de este sincretismo,
de este trasvase, ¿no? de que todos bebían en una fuente sin que estuvieran... Eso de varias culturas, yo muchas veces lo pongo en cuarentena. Yo diría, había varias religiones, pero una cultura muy compartida. Por ejemplo, estas cofradías religiosas estaban tan influenciadas, incluso por la mística carmelita, eh, estaban todas, los místicos judíos, los místicos musulmanes, estas fagüillas del norte del Magreb. Y a veces celebraban la Navidad, el famoso eh, tema de los morabatinos o esos santones de cúpula, ¿no? Que se les buscaba la baraca, o sea, la bendición, se les rezaba, todo esa imaginería no la vas a encontrar muchas veces en casi nada del mundo musulmán. Y las influencias incluso panteístas, estos cultos también, ese paroxismo también venía de esas cofradías y de ese sincretismo que se había producido mucho antes, que tiene que ver con Asia Menor, y vamos a encontrar cosas como la fiesta del Mulud. Y la fiesta del Mulud no es otra que en pocos sitios. Yo creo que en el Islam no lo vas a encontrar en ningún sitio, que es en el norte de África, en el Magreb, donde vas a encontrar la fiesta del Mulud y la fiesta del toro o del buey. Se pasa en una romería con castañuelas, con trompetas, con panderetas y termina prácticamente después de esa romería, de ese paroxismo, matando al buey en el altar del santo, ¿no? Por ejemplo. Eh, Se va a emular también la fiesta del obispillo cristiana, que es vestir a un niño de obispillo y un poco hacer escarnio de los poderes locales, y se le permite durante un día que un niño es un poco, en fin, es como la masa sacudiéndose siempre, aunque sea simbólicamente, con licencia del poderoso por un día, haciendo este tipo de fiestas, bueno, un poco de escape de la realidad en la que viven. Pues ellos allí van a hacer la fiesta del sultán, que está inspirada en esta fiesta del obispillo del otro lado del charco. Por ejemplo, esto es curioso, 12 santos musulmanes van a ser venerados incluso por judíos. Es increíble. Pero 53 santos o santones místicos judíos van a ser venerados también por estas cofradías de carácter musulmán. Quiero decir claro, si tú entiendes esto, vas a entender el contexto en el que nos estamos moviendo, con esa... claro, culturalmente, si no has entendido que ya hubo un sincretismo que venía por ejemplo, en la Bagdad, siempre hay que decirlo, que tendríamos que aprender muchísimo, cuenta un viajero español, que en la Bagdad del siglo X existían unas tertulias donde los musulmanes de cualquier tendencia, los judíos, los no creyentes, que eran descendientes muchos de los filósofos, en esas tertulias solo se observaba lo que era la razón. De tal manera se veneraba y se respetaba, no se mezclaba la religión se dejaba en la puerta y se operaba bajo la razón. Entonces, cuando el líder de la facción que le tocaba hablar sentía un respeto reverencial y se le escuchaba con atención. Eso estamos hablando del siglo X. Curioso. Y por curioso también, vamos a decir que no olvidemos la gran influencia de Moisés a Moisés, no hubo otro Moisés, de nuestro Maimónides. Maimónides va a influir muchísimo en toda esta mentalidad, en esta cosmovisión que estamos viendo, que luego se irá fanatizando también los almohades, en fin. Va pasando por épocas de mayor fanatismo, pero yo me estoy centrando en la época que es la que quiero centrarme, de sincretismo, de entendimiento, y entre ellos Maimónides es figura a referenciar. ¿Por qué? Porque Maimónides, sabéis que en la Genizá, que es un poco el trastero, ¿no?, de toda la sinagoga, porque no se puede tirar o sea, los textos sagrados y demás,
Pues en el siglo XIX aparece en esa Genifá de la sinagoga una serie de textos atribuidos a Maimónides. Su padre, sabéis también que se había formado en la famosa Academia Talmúdica de Lucena bajo Josep Migas, que era un gran eh, talmudista. La formación de él era, vamos, más que acreditada. Y Maimónides, influido por esta tradición, va a hablar. De hecho, allí aparece un libro que es clave, que es La luminaria de Sefarad, entre esa Genifá, entre ese trastero. Y esa luminaria planteaba tal dificultad que tuvieron que traducirla 6 sabios judíos. Pero luego el mensaje era muy sencillo. El mensaje de Maimónides, para mí, es el humanista por excelencia. No me extraña que haya influido en toda la escolástica y en toda la filosofía también occidental, porque él habla de seres de razón. Esto es muy importante, seres de razón. Y el deber y el derecho que te lleva, a través de la razón, a practicar la tolerancia. Me gusta mucho recuperar en contextos como el actual, donde estos precursores de humanismo y de valores universales que trascienden todas las religiones nos van a hacer entender mucho mejor cuál era el contexto en aquella época y por lo menos a mí es una de las cosas que más me han interesado de este siglo X y de este esplendor del Sefarad, que es exportado al otro lado también de ese África. Y ahora vamos a la historia, que se nos va a ir el tiempo, donde el protagonista es el autor de Judíos de Tombuctú, mi amigo Ismael Didier, que yo siempre pediría el Nobel de la Paz para él, porque este hombre, para mí, es una figura. Hace poco estuve en Córdoba, a mí me regaló unas palabras muy bonitas delante de mi hija que nunca voy a olvidar, y la historia parte de que él es descendiente de los Kiti. Este era un jurisconsulto en época descendiente de Gitifa, en Toledo. Toledo estaba en su mayor esplendor. Estos descendientes de Vitifa, del rey Vitifa, un rey visigodo, se islamizan, y lo que va a hacer con una poderosa biblioteca, este jurisconsulto, cuando llega a 1453, creo que es, los fuegos de la Magdalena, que son unos episodios de persecución, tienen que abandonar la península. Estos descendientes, como digo, islamizados del rey Vitifa, los Kiti, llegan a la zona, al oasis de Tuat, en el corazón de África, y van a emparentar con princesas africanas, con lo cual su linaje va a ser prácticamente de un color ya negro o africano. Pero ¿qué es lo que van a hacer de particular para mí, de grande, porque no lo puedo... Llegan a juntar, porque no solamente llegaban a Tombuctú productos del norte de Europa, o sedas, o en fin, otro tipo de especias también, o incluso cristal, objetos de cristal, no solamente llega eso, también llegaban manuscritos que eran muy preciados. Y hubo talleres de copistas en Tombuctú. Prácticamente el último desapareció en 1930, ojo. Y estos se dedicaban a copiar muchos manuscritos, pero algunos eran manuscritos sefardíes de altísimo valor, y llega a juntar la familia a la que pertenece Ismael Didier 12.700 manuscritos. Imaginaros 12.700 manuscritos en el corazón de África. Cuando llegan, por ejemplo, los franceses, van a buscar esta famosa biblioteca, y Ismael Didier y sus antepasados hacen un ejercicio que para mí, por eso digo, él, porque ya sus antepasados están muertos y solo queda darles el homenaje, preservar en el corazón de África, con todas esas épocas convulsas, esos periodos históricos alternantes que ha habido,
Una biblioteca de tan preciado valor, la medalla de Toledo que le dieron, me parece poco. Me parece poco. No solamente, hay que decir también que la familia de Imai Didier en algún momento también mezcla su sangre con esos judíos que estaban en esa zona, en Tindirma, en fin. Es decir, también tiene sangre judía. ¿Y qué es lo que hace? Estamos hablando de Mali, que llegan el fanatismo islámico es muy reciente, y él, muy valiente, lo que hace es, ojo, no solamente preserva esta biblioteca, sino que sabiendo que está en amenaza esos cementerios judíos, los geolocaliza. Hay alguna, no sé si tienes por ahí, Marcelo, alguna fotografía incluso de labores que hace humanitarias, de bancos de alimentos, de fotografía, antes de que destruyeran la sinagoga, documenta la sinagoga. Hay que decir que todo esto, hay una tribu, por ejemplo, los Daga, que no sé, te he pasado alguna fotografía, que todavía queda alguna mujer Daga, y este hombre se juega la vida. De hecho, le dicen Desmond Tutu y tiene que intermediar porque el imán le dice, se lo dice a la cara, que prácticamente, o sea, tiene que salir del país. O sea, se juega su propia vida un hombre que se podía haber enriquecido vendiendo 2 o 3 manuscritos. Hay gente que ha llegado en avión privado, sabiendo esta historia, a intentar de alguna manera contactar, y cuando ven que es una persona insobornable y cuando ves que es una persona que está en esa labor, eh, alguien que preserva eso, que ahora su afán es digitalizar ese material, y hay muchos manuscritos sefardíes todavía que él quiere dar a conocer y que quiere darlos pues unas ediciones adecuadas, y está buscando también un poco ese mecenazgo. Yo hablé con él y yo dije, bueno, Ismael, yo intentaré dar a conocer tu historia para sensibilizar que desde el mundo judío tomen conciencia también de la persona que eres, de preservar ese legado y esa memoria judía, y de preservar, ahí le tenemos a Ismael, y de preservar bajo amenaza de muerte, y vive prácticamente este poeta, este místico, este sabio, este prohombre de la cultura universal y del entendimiento universal. Preservar, hoy vive en España, vive asilado en España, y tiene a buen recaudo todos estos manuscritos que no solamente algunos han ido más o menos, han ido tomando luz. Él ha escrito libros como Los judíos de Tombuctú, que van siendo traducidos, pero lo suyo también, y lo que él pretende, es que haya un museo donde se expongan prácticamente también muchos de estos manuscritos, y que esta historia, para mí, del corazón del Tombuctú y la propia historia del linaje y del linaje familiar de Ismail Didier, merecería que hoy Hashem quisiera que tocáramos el corazón de algún mecenas o de alguna persona sensibilizada con... Además, es un deber de todo judío. Voy a hacer una acotación de todo esto. El mundo judío da tal importancia a la enseñanza que casi tiene un valor sagrado, si no más. Y voy a poner ejemplo de la comunidad de aquí de Toledo. Hubo una consulta en un momento de que hacían falta para la sinagoga, y el tema de vender textos sagrados solamente se podía hacer para dotar a los niños que pudieran estudiar, o a darle la dote a una mujer, por ejemplo, huérfana que iba a matrimoniar. Y, curioso, tanto era el valor de los libros, no solamente por el valor, que sí que tenían su valor económico,
sino dentro del propio mundo judío. Estoy hablando de Toledo, que es prácticamente el otro lado, porque Toledo, muchos judíos toledanos acaban también, como he dicho, en el otro lado del mar Mediterráneo. Bueno, en un momento dado, tanto es el valor que un padre que tuviera 2 hijos y que poseyera, un padre con posibles económicos, que poseyera una rica biblioteca, tenía la obligación de dar la obligación moral, o desde la perspectiva judía, de darle o legarle esa biblioteca al hijo que fuera más abierto a prestar esos libros que a la persona que no lo fuera. Porque el conocimiento era el poder circular conocimiento era una de las características y de los mandamientos y de la idiosincrasia del pueblo judío, por excelencia. Entonces, desde esta perspectiva que trasciende lo sagrado, podemos entender que una persona como es Ismael Didier y las personas que han preservado viviendo, o sea, podían haber sido tentados de vender un solo manuscrito a cualquier coleccionista privado. Te voy hablando de manuscritos antiquísimos. Y quién se hubiera echado la mano a la cabeza, ¿verdad? El preservar eso para que haya un museo o un lugar o una fundación que de alguna manera resuene con esa obligación de todo judío respecto a la comunidad, y de que ese conocimiento, que mucho de ellos no ha salido a la luz, por cierto, estamos hablando de textos antiquísimos, muchos procedentes, por ejemplo, del fondo bibliográfico que se lleva su antepasado jurisconsulto del propio Toledo, desde mi punto de vista, es una figura majestática. Y si hoy logramos tocar el corazón de alguien, pues me gustaría mucho. Dejadme decir una cosa, para no sé lo que me queda tiempo, creo que poco. Aquí sí que me he tomado unas notas, porque para que veáis, cuando dices Abul Qasim, por ejemplo, tú piensas que ese nombre nos vamos a Oriente Próximo, no, este era español. Andalusí, pero Andalusí era español. Y quiero sensibilizar qué figuras y qué tamañas figuras convivieron. Este iba con Ilsa Prud, que era el gran nazí también de la comunidad judía. Fijaros quién era. Abul Qasim, mira, Abderramán III funda la escuela de medicina de Córdoba. Abul Qasim, que es un médico, dice, es conocido por su aproximación a la cirugía, así como por su enciclopedia de medicina de 30 volúmenes, siglo X. 3 libros de cirugía que incluye cauterizaciones, ginecología, cirugía de oído, garganta, ojo, rotura de cálculos de vejiga, eliminación de fetos muertos, amputaciones, esquemas de más de 200 instrumentos quirúrgicos, la mayoría desarrollados por él. Fue el primero en emplear hilo de cera para suturas, en ofrecer sintomología y describir también el carácter de la hemofilia. Como experto cirujano maxilar, estudió la alineación de los dientes e incluso de poner implantes de animales. Sus libros fueron la base de las escuelas de medicina hasta el Renacimiento. Fue el primero que llevó a cabo un procedimiento similar a la laparoscopia. Increíble. Por lo que se le considera padre de la cirugía moderna. Inventor de los forceps y catéter de plata. Describe 325 enfermedades y su tratamiento. Utiliza vendajes fenestrados. Era dietista. Su enciclopedia fue traducida a todas las lenguas y culturas, entre ellas el hebreo y el provenzal.
Este casi desconocido genio, que atrajo alumnos de todos los confines, falleció en 1013. En lo que respecta a la cirugía superior a Galeno. Bueno, pues Abulcasín, que aparte que también era psiquiatra, ojo, también curó a Sancho el Craso con Isa Prut, que también era médico y también era un hombre, vamos, un hombre de ciencia y el nasí de la comunidad judía de Córdoba. Le curaron entre los dos de hidropresia y pudo pues aspirar al trono de Navarra, que bueno, le habían desplazado prácticamente por esta enfermedad, por esta obesidad mórbida. Y hay que decir, bueno, este era español, aunque se llame Andalusí, da igual, es lo mismo, Andalusí y español es lo mismo. Y figuraros que superó a Galeno y todo, es un solo personaje de todos los personajes que convivieron a uno y otro lado de lo que es el Mediterráneo. Cualquiera de estos empequeñece a la soberbia de cualquier persona moderna. Y cualquier persona que descubra hoy a Abulcasín o descubra a Ismael Didier, que está afortunadamente vivo, no le queda otra cosa, sea de la religión que sea, que pensar en ese Maimónides que a todos nos recordó que la mayor aspiración que tiene un hombre para completarse en su paso por la tierra es convertirse en un ser de razón y ser útil a los demás. Y digo esto porque pocos aeropuertos, hospitales, cátedras he visto con el nombre de una persona tamaña de la cultura y de la medicina. Creo que más o menos, a grosso modo, hemos contado cosas que no sé si a la gente ha podido tomar, ¿no? Notas de que realmente al final, cuando hemos dicho judíos sefardíes, estamos hablando también de tribus bereberes judaifadas, incluso con una reina profetisa que la historia no la data en señoreando el lugar. Estamos hablando de comunidades incluso del siglo X, o sea, prácticamente las primeras expediciones fenicias. Estamos hablando de los judíos huidos también de Castilla por diferentes pogroms o de la intolerancia visigoda. Es decir, no nos puede sorprender que en el corazón del Níger pues tengamos ese tipo de comunidades y que Benjamín de Tudela nos dijera que no eran comunidades aisladas, sino que incluso tenían relación entre todas ellas y esas relaciones llegaban incluso a Etiopía con nuestros falasas que hicieron aliá y que están muchos ya en Israel. Increíble los temas que has juntado en un ratito. Antes de preguntas y estas cosas, hacemos una pasada por las imágenes que me enviaste. ¿Te parece bien? Bien, cuéntanos de esto. Estos son los manuscritos que me ha ido pasando, no lo veo muy bien porque tengo el móvil, pero son los manuscritos que me ha ido pasando Ismael. Esto sí, además en primicia, creo que esto no habían visto la luz. A ver, bueno, sí, esto es el libro de Benjamín de Tudela, que por cierto, cuando termina su viaje, uno de los primeros, porque claro, era una información también clave, ya lo sabéis, de rutas comerciales, se lo entrega una de las primeras copias a la aljama toledana. Esto es una de las cosas también, una de las primeras copias. Era un libro clave, era geopolítica prácticamente también. Mira, esto es la puerta de la sinagoga de Tumbuctú, que fundó Mordejai Abimensun, y esta es lo que queda de la puerta de la sinagoga, que no sé si existe ya hoy en día. Creo que según me dijo Ismael es probable, no, casi seguro que no, porque es un país donde el fundamentalismo, en fin, no ha dejado rastro. Que por cierto, y perdonadme, voy a hacer una acotación también,
Ismael me habló de que, figuraros, que muchas de esas tribus que vivían en el oasis, que ahora vamos a ver, creo que hay una imagen, esas dagas, esa mujer Erdaga, que son descendientes de esas tribus judías, los animales, ¿sabéis cómo los marcaban? La seña que lleva el ganado son menorás y estrellas de David. Wow. Wow. Esta es una mujer daga. El libro de... Sí, Les Juifs a Tombuctú. Esto es lo que digo, que aparte de este hombre, yo es que él hizo y procuró, a través de las amistades que iba logrando por este fondo bibliográfico, se le acercaban muchas fundaciones, él hizo muchas campañas humanitarias, tanto de creación de bancos de alimentos, de educación, llevar también aparatos y medicinas y aparatos quirúrgicos. O sea, me parece muy loable todo lo que ha hecho este hombre. Este es Mordejai, yo creo que es, sí. Esta es una fijaros, de un oasis, no me acuerdo si era el oasis de Tuar, y esta es una descendiente también de esas tribus judías. Eso es el oasis. Bueno, y hasta ahí. Y yo agrego, vamos a quitar, que ubicar a la gente dónde es que está Tombuctú. Sí. Aunque sea como curiosidad. Bueno, ahí has mezclado muchos temas, pero además hemos descubierto un par de personalidades que la verdad que desconocíamos completamente. Totalmente. Y me quedé impactado con lo de Ismael, porque está vivo y está en España, y estoy viendo que tiene Twitter. Ahí acabo de seguirlo en Twitter, digamos, y ahí está hablando de la biblioteca de 3.000 volúmenes, inclusive un par de artículos de periódicos españoles. En uno habla de, lo titula como el fiel guardián del legado andalusí, porque salvó 7.000 documentos del valioso fondo Catí antes de huir de Malí. Y por otro lado habla de se mete en política directamente. Dice, si las relaciones internacionales no cambian, Europa vivirá una invasión de países del sur. Así que se mete con ese tema también. Bueno, vamos a ver, ¿hay alguna pregunta? Sí, ¿alguna hay? Es que es un tema que asombra. Uno a veces no puede asimilar tanta información para saber qué preguntar. Bernard Miller, desde muy tempranito, que nos dice que placer de volver a estar con vosotros. Saludos a todos y todas desde Londres. Bueno, Eduard, que está en la Florida y mandó varios, pero hay algunos que son pregunta. No sé si puedes contar así más o menos breve la diferencia entre el Talmud babilónico y el actual, es otro tema, pero si quieres decir algo breve. Bueno, yo lo único que puedo decir es que el Talmud era muy, muy extenso y se hicieron famosos, por ejemplo, muy famosos y muy cotizados lo que eran los breviarios del Talmud, que se hicieron casi todos también por sabios españoles. Y bueno, es lo único. No soy un experto ni en exégesis ni en estudios talmúdicos. Lo único sí que tenemos la figura majestática también en Toledo. Pues yo lo considero un paisano porque soy toledano y judío alonsino, que ellos es caro, hombre. El Shulchan Aruch, la mesa preparada. Este sí que realmente es el que para mí es una figura universal y que a través de la diáspora, si me permitís hacer una acotación, la cábala del Safed es muy tributaria de Toledo, ¿no? Porque prácticamente, date cuenta que Ilfirra es el que en Egipto es el maestro de Arifal, en fin, los rabinos que quieren restablecer lo que es la Sejina de la época de los Tanaín, durante la ordenación sacerdotal, vamos. Durante un tiempo son todos prácticamente de origen toledano, como este rabino de Escalona. Es decir, en Toledo se preservó, pero claro, se preservó no solamente sefardí, es que si te das cuenta, Abraham de Colonia, que trabajó en la corte de Alfonso X,
y Aser, Benaser y su hijo, que venían prácticamente de discípulos de Meir de Rotterdam y de la Far de War y todo ese pietismo, se fusionaron las dos cábalas y dio lugar a que ese legado se preservó y después de la expulsión llegó y explotó en Eretz Israel. Bien. Yo no sé si, Claro. creo que el tema de la cábala, si hace unos años tocamos el tema, deberíamos también meternos por ese lado en algún momento. Saluda también Raquel Aceraf desde Canadá. Mira, Raquel, un saludo. De todos los comentarios voy a tomar este. A ver, porque tú sé que te gusta mucho el tema de los templarios. Acá preguntan que se dice que los templarios protegían a los judíos. ¿Sabes algo de esto? Yo te voy a decir mi opinión, que es la que he dicho. Ahora, últimamente, los templarios, y en mi opinión, y yo sé que hay mucho mito alrededor de esto, es una, como la prelatura sería como el opus de hoy en día, dependía del papado. Date cuenta que los templarios es imposible, voy a hacer una acotación, imposible que, por ejemplo, Jacques de Molay, que es el último templario, era illiteratus, era un hombre analfabeto, un guerrero rudo. Es imposible que hubieran conformado un consorcio moderno de banca y demás, y últimamente se sabe perfectamente que nace en el contexto de la feria de champán, auspiciado por las bancas que trabajaban codo a codo con el Papa. La feria de champán, como hemos dicho, querían expandir sus mercados hacia Próximo Oriente, y hay una figura de tesoreros de las finanzas del Papa, que son los cubicillari, que son templarios, y que cuando desaparece la orden del Temple, los franceses, que eran los tesoreros del rey de Francia, les matan a todos. Durante 13 años, a todos los que habían participado en una de malversación, todos desaparecen. El rey de Francia quiere acuñar moneda y se hace con el famoso tesoro templario, son 160 toneladas de plata que vuelve a acuñar moneda a él. O sea, siempre fue económico. Y los judíos, eso de que fueron protegidos y demás, yo creo que es un mito. Lo único que pueden tener intereses puntuales, como que una orden dentro del templo, pues eran los Por clérigos, oportunidad, digamos. claro, pero bueno, hombre, sí es verdad que muchas órdenes militares, como en Toledo, la orden de Calatrava, la maestra de la orden de Calatrava, lo que hacían eran traducir Biblias hebreas, Claro. porque ellos hablaban de una cosa que se llamaba la Torá que rota. Incluso fue consultado en la zona de Champán el gran Rashi, que era el exégeta, porque ellos decían que necesariamente debería haber en los textos hebreos, que eran los más fidedignos, una metafórmula de la creación, una especie de Senemáforas que diera lugar. Eso fue una obsesión que tuvieron, y de ahí viene la Biblia de la Casa Alba y otras muchas traducciones mandadas por las órdenes militares. O sea, ahí sí que puede haber, pero por interés, no Sí, es... sí, por interés y en forma y puntual. Yvonne Stern, que nos dice muchas gracias, aprendí muchísimo. El profesor Carmona Sánchez hizo una excelente presentación. Resumió la historia de más de 5 siglos con claridad y precisión. Bueno, pues... Bernard Miller, que dice muchísimas gracias. Qué historia más fascinante, tanta información para asimilar. Sí, yo creo que el fin de semana yo voy a ver de vuelta este video, porque Sí. Yo, perdonadme que sea, mi intención siempre es esa. Yo comprendo que muchas veces la gente, y esto va en es que mi hay muchos naturaleza. protagonistas. Claro, a mí me gusta mucho dar información, porque sé que los que están detrás tienen una inquietud y una curiosidad que sé que van a sacar y extraer de esa información por muchos caminos, digamos, que les voy señalando. Y es que este es el propósito, Sí, sí, está perfecto, y además tenemos el beneficio de poder volver a verlo, porque a veces a mí me ha pasado que por momentos me quedé pensando en algo y me salté Claro. algo
porque me quedé en lo anterior, pero así que bienvenido por Armando de vuelta. Mira qué interesante este mensaje, Becky Gabay, maravilla de resumen e introducción. Sí. Pasé por Tombuctú en 1979, cuando todavía no estaba tan destruida y ni sabía que una comunidad judía estaba allí con todos sus aportes. Dice, muchas gracias, profesor, desde mi motorhome, ahora en Montevideo, Uruguay. Bueno, después hay saludos, Edward. Un fenómeno. Carmónica en hebreo. Sí, sí. Qué bonito. Bueno, y ahí está, y yo quiero sumar, ya para ir terminando, que hay muchos libros, bueno, en Amazon hay algunos, inclusive en formato electrónico de José Ignacio, y en todostuslibros.com hay un montón de todos los libros. ¿Cuántos libros escribiste? 9, pero quizá el más interesante para la comunidad, bueno, en general, que no creo que solamente sean judíos, es Toledo, judíos, curiosidades, mitos y encantarías. Porque ese me lo presentó el presidente de la comunidad en el Palacio Presidencial y está prologado por el rabino Barilka. Sí, claro. Ese sí. Ese le prologa tanto Fernando Arrabal, que para mí es una figura, vamos, amigo y al que quiero mucho y para mí fue un honor. Y el rabino Barilka también prologa este libro. Y bueno, yo, como siempre digo, soy muy autocrítico y siempre el mejor libro, yo nunca me leo y el mejor libro está por escribir. No, lo digo de verdad, ¿eh? El mejor libro está por escribir. Está muy bien. Muy bien. Iñaki, apasionante tema, ¿eh? Apasionante no sé tema. Por cuántas cosas agradecerte. Entre otras, te vamos a agradecer por esto. ¡Ay, qué bien! Mira. ¿Sí? Este fue nuestro paso el mes pasado por este lugar, esas viviendas de judíos de pre-inquisición. Así que fue muy emocionante y ahí está Felipa que nos recibió en su casa, porque es su casa esta. Ella vive arriba, obviamente, pero se dedica con mucho amor. Ojalá vea este mensaje. Y cada vez que la veas le mandas nuestro agradecimiento y nuestro cariño. Y nuestro cariño, claro que sí. Bueno, y nos vamos, Lili. Nos vamos, ya pasamos la hora bastante. Sí. Este próximo domingo no nos encontramos en nuestra actividad Encuentros de Al-Had en Judeo Español por el Tanit del 17 de Tammuz, pero nos vamos a volver a encontrar el 20 de julio, el domingo, para una nueva edición de Encuentros de Al-Had. El próximo jueves sí tenemos la presentación en Raíces de Sefarad de la exposición 10 años de la Ley de Nacionalidad Española para sefaradíes. Tenemos como invitado a David Benatar, que es curador de la exposición que se está presentando en el Centro Sefarad Israel de Madrid. Y verdaderamente yo miré un poquitito de la información y unos datos muy curiosos sobre estos años que han pasado desde el inicio de la Ley de Nacionalidad Española. Y vamos a ver si le sacamos alguna información más, porque con él hicimos el recorrido del patrimonio de los reyes, que está ahí justo enfrente del Palacio Real, así que alguna información más también seguramente le vamos a sacar. Gracias, Iñaki, fue un gran placer. Y es una gran... Buenas noches y muchas gracias también por haber trasnochado tanto. Bueno, yo os espero aquí en Toledo, ya lo sabéis. Ay, volveremos, sí, con mucho cariño. Volveremos. Adiós.